Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Ahora sí, ya lo estamos terminando. Ha resultado un libro muy interesante, sobre todo por las historias de vida de las cuales podemos aprender. El camino que había recorrido en el itinerario de independencia que se había marcado se hizo manifiesto públicamente por primera vez en 1967. Mientras finalizaba su tesis filosófica en Columbia, había estado trabajando en un proyecto social en Tarrytown y una colega, una monja del cercano colegio Marymount, le preguntó si podía dar una conferencia inaugural en su condición de vecino del colegio y Stephen aceptó. En un momento en que su padre y sus tíos apoyaban con toda firmeza la escalada en Vietnam, Stephen hizo lo que para cualquier varón de la familia, pero en particular para el hijo del gobernador de Nueva York, era una declaración abierta, con voz que recordaba el celo antirracista de sus antepasados. Spillman dijo: si yo estuviera en Vietnam, me abochornaría pensando en la injusticia y la irracionalidad de la política de Estados Unidos. No creo que jamás logremos una victoria importante sobre el auténtico problema al que se enfrenta nuestra nación y la humanidad. Haciendo lo que hacemos allí, el mundo clama por una nueva vida y una nueva creación, y nosotros gastamos nuestros recursos en una espeluznante destrucción. Su esposa Anne-Marie señalaría después que la conferencia provocó mayor controversia entre los primos que ningún otro acontecimiento desde la decisión de Yale de pasarse al Partido Demócrata. Stephen, considerándolo en retrospectiva, manifiesta: afirmando públicamente mi postura, establecí la diferencia entre mis opiniones y las de mi familia de un modo que no se había dado nunca. Era la primera expresión de la brecha cada vez mayor entre lo que yo pensaba y lo que mi padre pensaba. Yo apreciaba mucho la comunidad familiar, pero para mí lo más importante era mi propia integridad mental. Sabía que claudicando por deferencia a mi familia me condenaba a ser un individuo sin amor propio. Cuando los periodistas preguntaron al día siguiente a Nelson su opinión sobre el discurso de su hijo, no dudó un instante en contestar irritado: estamos en un país libre. Sin embargo, un año más tarde, después del asesinato de Kennedy y de Luther King, cuando el jefe iniciaba la fase final de su nueva intentona para la nominación presidencial, recurriría a Stephen para que le ayudase a formar una coalición de liberales, minorías y jóvenes que le permitiera reunificar el país. Realmente no era que Nelson necesitase estrictamente la ayuda de su hijo, sino que había llegado a considerarlo una piedra de toque moral y solicitaba su bendición para iniciar su nueva cruzada. Anne-Marie participó en la campaña, ayudando a organizar a los escandinavos residentes en Estados Unidos en favor de Rockefeller. Stephen había cambiado en aquellos 10 años que mediaban desde la primera campaña para gobernador, de una manera que su padre jamás podría entender. En 1958 había realmente creído que su padre era la persona más idónea para el cargo, pero en 1968 solo esperaba poder movilizar a la gente en favor de Rockefeller, más por un prurito de lealtad mezclada de compasión que por auténtica convicción política. Recordando aquellos días, dice: si analizamos la campaña del 68 bajo la perspectiva de que mi padre realmente quería la presidencia, hay que admitir que fue una campaña muy curiosa. Gastó una enormidad de dinero para nada y lo único que consiguió fue dar la impresión de ser una persona contradictoria, lo que le fue de perlas a Nixon. La época de mi padre fueron los años 50, la época de la Guerra Fría. Los informes de los hermanos constituyen el ápice de su liderazgo e influencia. Si aspiraba a la presidencia, debía haber hecho campaña cuando Kennedy todavía no se ha rendido, pero ese momento de su vida ha pasado. Al año siguiente, Stephen anunciaba su separación de Anne-Marie. El matrimonio ya naufragaba desde antes del nacimiento de su tercer retoño, Jennifer, en 1964, precedido por el de Stephen Jr. y el de Ingrid. Anne-Marie, cansada de ser la cenicienta casada con un príncipe vergonzante, decidió cambiar de ámbito social. Durante la campaña de Nelson en 1968, había conocido a Robert W. Krostad, un fabricante de Wisconsin de origen noruego, que era la cabeza visible de los escandinavos norteamericanos que apoyaban a Rockefeller. 3 meses después de que Stephen anunciase la separación, viajó a Juárez para obtener un divorcio mexicano.
y después se casó con Krogstad a principios de 1970. Steven nos dice, con nuestro matrimonio cometió un error, igual que yo. Había llegado de una isla para casarse con un Rockefeller, pensando que tendría riqueza, vida social y lujo, todo lo que yo empezaba a repudiar. Parte de la solución de Steven a los dilemas de un heredero Rockefeller consiste en proteger sus principios de toda confrontación directa con la familia, pero a pesar de esta barrera que se autoimpone, su perspectiva incide sobre el núcleo del tema dinástico del hilo familiar épico y filantrópico, que discurre como un filamento de oro. Es una solución que se articula en un monólogo que resume la historia de 4 generaciones en una unidad simple y forzada, y que por encima de todo da a entender que finalmente el cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los Rockefeller. No se pierdan, en el próximo video vamos a terminar con la lectura de este libro. Muchas gracias por escucharme.